tardes, muchísimas gracias a IPB por esta chance. Voy a ir bien rápido, sé que están cansados y que es bastante tarde. Para mí lo central de esta etapa es el gran cambio de paradigma que ha habido desde lo que fue esa lógica 2003-2012, en el cual había una furia en los mercados energéticos que arrastró a los granos y que cambió totalmente al agro y Uruguay, a lo que ha sido también una revolución energética impactante que vuelve a poner al mundo con un precio de la energía relativamente barato y nos vuelve a poner desafíos que creo yo reposicionan al agro uruguayo, le ponen desafíos a todo Uruguay, a toda la región y nos obligan a cambiar las estrategias que creíamos tan firmes 3 o 4 años atrás. Esto para mí es una imagen que muestra lo que ha sido, lo que viene siendo una revolución energética impactante que llegó más velozmente de lo que esperábamos. En Japón hay más puntos para cargar energía eléctrica en los autos que para cargar nafta. Y Vladimir Putin ayer dijo que cada estación de nafta de Rusia tiene que tener un aparatito de estos, un cargador. De modo que los autos en los países más desarrollados se van pareciendo más a celulares y menos a los autos que conocemos. Esto es consecuencia de esos 10 años de petróleo cada vez más hacia arriba, no es la única consecuencia. La venta de autos eléctricos en Estados Unidos empieza a subir, es un 2% por ahora, pero empieza a subir. Dinamarca, como Uruguay podríamos decir, genera cada vez más energía con viento. Antes prendíamos la Central Valle nosotros permanentemente. De modo que la materia prima clave hace exactamente un año tuvo un quiebre de paradigma. Allí tenemos esta decisión tomada en septiembre del año pasado de los saudíes de, en vez de cuidar el precio del petróleo y tratar de mantenerlo alto, tratar de tirarlo lo más abajo posible para frenar las tecnologías alternativas, de las cuales tal vez la principal en volumen es el fracking, esa manera nueva de sacar petróleo que ha transformado a Estados Unidos del principal importador mundial a un próximo exportador de petróleo, ya muy cercano al autoabastecimiento. No exporta porque legalmente desde el año 73 está prohibido, pero hay una presión creciente para cambiar la legislación. Y el petróleo es el mercado madre de todos los mercados de materias primas. Es el mercado madre de los metales, porque el costo de un metal es el costo de extraerlo y ese costo es energía. Es la madre del precio de los lácteos, porque hay un componente energía en el precio de la leche inevitable, en la producción, en los fletes, en mantener la leche en una cadena de frío. De modo que cuando el precio del petróleo buscan todos los granos que puedan, porque si el petróleo sube, los granos van a subir. Ahora estamos en una etapa en la cual el etanol, el biodiesel, están en cierta manera casi obsoletos, porque si el petróleo es barato, deja de tener demasiado sentido todo el esfuerzo de plantar caña de azúcar, plantar maíz, plantar sorgo para refinarlo y ponerlo en un tanque de nafta. Sigue existiendo, pero ya no es lo que va a sustituir el petróleo, sino que tal vez suceda lo contrario. Cuando miramos una hoja de sorgo, lo que estamos viendo es un panel solar y lo que estamos haciendo es una revolución tecnológica de imitar cada vez más hojas y llenar las azoteas o las zonas desérticas de hojas artificiales que son paneles solares. Esto lo cambia todo y lo cambia todo en relación al Mercosur. Es decir, el Mercosur tuvo un envión fenomenal de la mano de la soja a 400, 500 dólares y no lo tiene más. Y como no lo tiene más, vemos una política mucho más ríspida, y como no lo tiene más, vemos economías que dejaron de crecer, y como no lo tiene más, vamos a ver monedas en la región que se van a seguir depreciando. Las materias primas siguen la misma lógica, se quiebra el petróleo y se cae todo. No es solo el petróleo, por supuesto. Lo que se ha caído también son los BRIC, que hace 4 o 5 años eran las nuevas potencias, las potencias que iban a sustituir a Estados Unidos o acompañarlas, y sin embargo
Se cayó primero Rusia, empeñada en conquistar una parte de Ucrania, se cayó luego Brasil, con agregados de escándalos de corrupción y demás. Pero piensen ustedes cuando Petrobras descubrió los yacimientos de petróleo en el Atlántico, lo que se llama el presal, era la apoteosis. Brasil con un barril de petróleo arriba de 100, con ese descubrimiento se afianzaba como potencia. ¿Cuánto dinero debe haber perdido en esa sola jugada, ¿no? Lo cierto es que se cayó primero Rusia, después se cayó Brasil y ahora tambalea China, así que de los BRIC queda simplemente la I, que no nos compra demasiado a nosotros, que no nos compra demasiado en la región. Así que ahora tenemos un cambio de paradigma que para mí es muy importante. Es decir, hasta hace 2 años nada competía con la soja. Ahora todo compite con la soja, pero en muchos lugares cuesta asumirlo o en muchos lugares no hay más remedio que seguir haciendo soja. Se va a seguir haciendo soja en Estados Unidos, que va a tener nuevamente una muy buena cosecha. Se va a seguir haciendo soja en Brasil y cuanto más baje la soja, van a ver ustedes que más va a subir el dólar en Brasil. Yo arriesgaría una hipótesis de que cuanto más baje la soja en Chicago, más sube el dólar en Brasil. O sea, a esta altura diría que es la soja la que determina la cotización del dólar en Brasil. Y si no, mírenlo en el correr de los días. Si la soja quiebra los 300 acá y baja $20 más, verán el dólar en Brasil arriba de 4. De modo que en Brasil va a bajar el área de soja, no. Bien. Este es simplemente el desglose, baja prácticamente todo. Simplemente acá lo que me parece interesante es lo más estable de esta gráfica en el largo plazo es la carne. Y esto que es un promedio de todas las carnes, en el caso de Uruguay sí es algo que queda de la década muy buena que tuvimos en la década pasada. ¿Qué es lo que queda como cambio estructural? Que la carne uruguaya dejó de ser un commodity. Fue históricamente un commodity, se colaba como carne argentina, de hecho, en los restaurantes, y ahora no lo es. En cambio, la soja, el maíz y el propio sorgo, si lo exportáramos, es muy difícil de descomoditizar. La soja es imposible, la soja que exportemos, salvo que nos dediquemos a una soja no transgénica, orgánica, para nichos de consumidores anti-soja transgénica, pero que son volúmenes mínimos y que no creo que haya mucha gente en ese negocio, no la podemos diferenciar por nada demasiado tangible. La carne sí. De modo que tenemos 3 etapas. En cierta manera, esta tercera etapa es como volver a la primera. Tuvimos desde el 55 hasta el 2002 precios bastante estructuralmente a la baja. La productividad solucionaba los problemas de consumo. Tuvimos a partir de 2002 una situación en que en el mercado de la energía y con el ascenso de los países BRIC la oferta estructuralmente no podía hacer frente a la demanda. Tuvimos además 2 problemas graves climáticos hace no mucho tiempo. En 2008 tuvimos una ola de calor que destruyó los cultivos de invierno en Rusia y en Ucrania, en la ex Unión Soviética, y tuvimos la peor sequía de los últimos tiempos en Estados Unidos en el año 2011-2012. Las restricciones de los recursos en muchos lugares siguen. Hay mucha gente, hay muchos productores de California que vienen a Uruguay porque California se quedó sin agua. Las restricciones en agua y en recursos naturales en Medio Oriente son indudablemente una de las raíces que tiene el desastre que está ocurriendo allí. Pero la restricción energética, que era una restricción clave, ha sido levantada tecnológicamente y ha tenido como respuesta esa apuesta, sobre todo de los saudíes, a abrir las canillas al máximo. De manera que ahora tenemos una oferta energética en ascenso, un mercado de energía presionado a la baja, y la demanda se ha aplacado porque los países que habían emergido como potencias ahora están reculando, o por lo menos creciendo de una manera cada vez menor. En el caso de Rusia y de Brasil, decreciendo, y en el caso de China, creciendo a una tasa cada vez menor. O sea que tenemos eso, sumado a una expansión de área muy fuerte en el Mercosur y en Estados Unidos, un escenario que nuevamente es
a la defensiva para los commodities. Entonces, en la etapa 2, lo que había era que producir volumen, no importaba mucho la sofisticación. Los arroceros que venden un producto sofisticado tenían desventaja respecto a los sojeros, que lo que hacían era producir volumen. Ahora tenemos que volver a pensar cómo agregar valor, cómo meterle el never ever a la carne y asegurar que nunca se usaron hormonas, ni nunca se usaron antibióticos, y lograr estabilizar ese precio clave. Y tal vez deberíamos intentar una diferenciación así en lácteos, que es muy difícil en Uruguay porque con el costo de mano de obra que tiene, en lácteos lo que es margen es exportar leche en polvo, o lo que era margen. Ese es el cambio de escenario que para mí, hasta nuevo aviso, tenemos. Escuchaba las muy buenas presentaciones anteriores y alguien decía, bueno, ¿cuándo se da vuelta esto? ¿Cuándo este escenario oscuro aclara? Bueno, si es para la soja, estamos lejos de que se dé vuelta, y esto es en cierta manera arriesgado de decir porque venimos de un paradigma distinto. Hace un año en una presentación yo dije que si la soja se acercaba a 400 había que vender y mucha gente se enojó porque decía que menos de 400 no cerraba el número. Bueno, ahora lo que hay en el escenario de soja, y miren si no, el mercado de Chicago es $300 hasta nuevo aviso, es decir, hasta 2 años para adelante que está Chicago mostrándonos lo que esperan allí los agentes, la soja está clavada en 330, 325, 330. No hay previsión de que eso levante. Y no hay previsión por varias razones. Una es, en Estados Unidos, luego de varios años de precios tan altos, el área se ha disparado. Y hay una malla de seguridad que protege al agricultor mucho más que en el resto del mundo, por lo cual el área no va a bajar en el corto plazo. Es decir, el año que viene en Estados Unidos, van a ver ustedes, tomen nota, no va a cambiar el área de soja, no va a bajar. Además, en esta etapa, sí va a haber un descenso de áreas agrícolas, de hecho en Uruguay lo va a haber, pero ese descenso se da en un dominó que empieza en el cultivo más caro. Es decir, lo primero que va a bajar el área es el maíz. Va a bajar el área de maíz en Estados Unidos, va a bajar el área de maíz fuerte en Argentina, pero eso al mercado principal para Uruguay, que es la soja, hasta le juega en contra, porque si cae en Argentina un 30% del área de maíz, va a haber una parte de ese 30% que va a terminar en soja, que es un cultivo más barato y que, como decía Diego recién, bueno, haremos la soja y después veremos a ver qué pasa. Algo puede pasar que levante el precio y si no, bueno, por lo menos hice el cultivo más barato y tanto no voy a perder. De modo que mi impresión es que el paradigma de la soja arrasándolo todo ahora deja lugar a un paradigma distinto, que es la soja va a ir paso a paso cediendo las peores hectáreas y las más lejanas a puerto. Es decir, va a bajar en este año, vamos a ver un gráfico ahí, pero nosotros pensamos que va a ir a 1.2 y el año que viene se irá a 1 millón, porque va a haber gente que va a sembrar este año convencida de que, bueno, tal vez agarra un rebote y no lo va a agarrar. Lo otro que tenemos ahora en carpeta es una suba de tasas de interés en Estados Unidos. Estados Unidos es una economía que venía muy mal y desde hace 1 año y medio que viene funcionando muy fuerte. Tenía más de 10% de desocupación, tiene 5%. ¿Eso qué quiere decir? Con muy poca desocupación, con muy fuerte crecimiento económico, el peligro pasa a ser la inflación y para prevenir eso va a haber una suba de tasas que yo pienso la van a demorar un poco. La mayoría de los analistas dice que va a ser en septiembre, posiblemente sea en octubre o noviembre. Cuando se venga la suba de tasas, va a haber otra suba del dólar, sobre todo en Brasil, que no de ser un receptor enorme de inversiones, no está agarrando una inversión. Y va a haber una suba del dólar en general respecto al resto. Y muchos países, posiblemente incluso también China, que ya hizo alguna magia al respecto, diciendo, bueno, si los precios de las materias primas están bajas, si nos cuesta exportar porque el mundo crece lento, devaluemos y démosle vida a los exportadores, que es la manera de salir. Entonces ahí tenemos una guerra de monedas, donde el riesgo es que Uruguay quede atrás, porque no podemos cruzar el 10% de inflación y si dejamos subir el dólar se nos va arriba del 10% de la inflación. Por otro lado, en el corto plazo, los fondos que alimentaban la suba, así como alimentan la suba en momentos de euforia, alimentan la baja en los momentos inversos.
Hay un aumento muy fuerte de soja, de maíz y trigo. Europa, Estados Unidos están logrando buenas cosechas. Además de que expandieron el área, hay una cosa bastante paradojal, de que cuando los fundamentos del mercado eran alcistas, el clima pegaba muy fuerte, en esos sucesos por lo menos. Ahora, Estados Unidos tuvo el año pasado clima perfecto, el Mercosur tuvo una buena cosecha en general, Estados Unidos se apresta a cosechar con un clima que fue muy lluvioso al principio, que amagó a generar problemas, pero que luego se acomodó, va a tener otra buena cosecha. Y tuvimos también, con precios muy altos de lácteos, un empuje en la oferta de lácteos, sobre todo en Nueva Zelanda. Entonces, tenemos una situación que a mí me parece interesante de seguir, que tenemos stock de maíz y soja en ascenso. Y en el caso de la soja, vamos a seguir teniendo una trayectoria ascendente de los stocks. Estamos con un stock mundial récord y vamos a seguir subiendo. Da la impresión que cuanto más baja la soja, porque baja el conjunto de los granos, más soja se planta, porque es el cultivo más barato dentro de algo que es una baja generalizada. En zonas donde no hay ganadería a mano, ¿qué se puede hacer si los precios bajan? Y bueno, eliminar el cultivo más caro y pasarse al cultivo más barato. A mí me parece interesante que el área de sorgo en Uruguay ganó protagonismo. ¿Cuál es para mí la fortaleza del sorgo respecto al resto de los granos? Para mí es algo que dijo Diego, que coincido plenamente, que es un seguro. En tiempos difíciles, si no se puede ganar, juguemos a no perder. Y con el sorgo es muy difícil tener una muy mala cosecha. Si lo comparamos con el maíz, esa diferencia es extrema. Pero en términos generales es el cultivo más seguro. La otra gran ventaja que para mí tiene es la flexibilidad. Yo puedo hacer sorgo para hacer grano, puedo hacer sorgo para hacer silo, puedo hacer sorgo para doble propósito. Y entonces es una planta que a veces es como una avena de verano y a veces es como un maíz, y en el medio tengo un montón de variantes. Entonces eso, sumado al UR, creo yo que le van haciendo salir de ser un cultivo de nicho, o por lo menos en las cifras oficiales, ganar protagonismo. Entonces, para mí la clave de estos años, la clave de Uruguay, yo creo que es un desafío que tenemos incluso como sociedad, como país. Tuvimos 10 años muy buenos, venimos en 12 años de crecimiento, que es algo que se ha dado muy pocas veces, y ahora nos toca cruzar, sobre todo, creo yo, estos 2 años, que van a ser 2 años muy difíciles. Primero porque mucha gente le cuesta asumir que el mundo cambió, le cuesta asumir que si la soja vale $500 es una cosa, inclusive en 18 y Ejido, en el centro de Montevideo, y si la soja cae a $300 es otra cosa, inclusive en 18 y Ejido. La gente cree que eso corre por un carril totalmente diferente. Entonces ahora que hay que discutir un presupuesto y que hay que negociar salarios, todo el mundo va a decir, no, yo quiero que mi salario siga subiendo. Si siempre ha subido en estos últimos años, es un derecho que yo tengo, que mi salario suba todos los años. Y posiblemente sea un derecho, todos queremos cada año que nos vaya mejor que el anterior, eso es humano. Pero cuando el viento va a favor, eso se cumple y la cosa marcha más o menos armónica. Cuando el viento va en contra, y eso cumplirlo implica perder competitividad en prácticamente todo y arriesgar a que la economía se caiga como se cayó en Brasil, eso genera tensiones enormes. Entonces, creo yo que la capacidad de lo que le llaman resiliencia, es decir, funcionar aceptablemente bien en los momentos difíciles, que Oceanía la tiene conquistada culturalmente hace años, es lo que se está jugando acá. Y dentro de las muchas cosas que tienen que suceder para que eso suceda, para que tengamos éxito en estos 2 años tan difíciles, es acentuar una apuesta a una ganadería súper profesional, con números calculados con el detalle que se mostraba en la presentación anterior, con un sorgo que se acerque a 10.000 kilos cuando se tiene que acercar, o que no se acerque a los 10.000 kilos, pero que sea un óptimo alimento para un sistema altamente intensivo. Pero tenemos que apostar a lo que en estos años dejamos de ser commodity y pasamos a ser etiqueta negra. Entonces, a mí me parece que el sorgo como grano va a pasar un poco lo que decía Ignacio, es decir, mucha gente va a decir, bueno, pero si el maíz no vale, el sorgo vale menos, ¿para qué lo voy a hacer? Y creo que va a ser sometido a presión, porque además
En maíz, en sorgo, competimos con Paraguay, y competir por costo con Paraguay es imposible, y hasta yo diría, tenemos que descartarlo, porque todos quisiéramos tener los costos de Paraguay, pero sin tener la lógica social de Paraguay. Si uno va a Asunción, ve un nivel de pobreza que es muchísimo mayor al de Uruguay, y el costo de mano de obra seguramente que es imposible de competir. Pero yo creo que hay cosas como el sorgo de doble propósito, con esas bolsas de autoconsumo, que se deberían generalizar en Uruguay. Ustedes son los que saben qué sirve para cada cosa, pero en realidad lo que yo me imagino en estos años es crecimiento de pasturas, crecimiento de sorgo, intensificación ganadera, profesionalización ganadera, y una profesionalización que lleve a que vamos a tener un stock todavía más alto en ganadería. Hasta ahora hemos tenido un techo en 12 millones de vacunos. El USDA está proyectando que el stock ganadero de Uruguay se va a caer a 11 y pico. Yo creo que tal vez en 3-4 años vamos a tener una situación distinta, al revés. Yo creo que tal vez en 3-4 años vamos a tener 13 y vamos a estar apuntando a 14 millones de vacunos, con una agricultura mucho más concentrada, cerca de puertos, en las tierras mejores, en lo que tiene que ver con soja, maíz, trigo, cebada, y con una agricultura mucho más, que capaz que ni siquiera aparece en las estadísticas, insertada en los sistemas ganaderos. La agricultura hasta ahora expulsaba la ganadería. Ahora creo yo que la agricultura va a seguir, como no estuvo nunca en el siglo XX, pero mucho más en función de optimizar la lógica ganadera. La soja va a servir para sacar la gramilla, para dejar luego una pradera instalada. El sorgo va a servir para aumentar la carga, para aumentar la cantidad de kilos, para generar novillos precoces, tiernos, etc. Entonces, a mí me parece que el futuro es acentuar la apuesta ganadera y acentuar el potencial de distintos usos que tiene el sorgo. En algunos casos seguirá destinado a grano, pero sobre todo en su flexibilidad para usar como grano y forraje a la vez. Entonces, yo creo que ahora vamos a ver un primer hueco de soja cuando conozcamos los datos de esta primavera, porque la soja va a tener que ceder hectáreas, porque es imposible trasladar soja de Melo a Nueva Palmira a $300 y que el número cierre, excepto que lo tomemos como parte del costo de la pradera que va a venir atrás. Pero hubo una expansión con la soja arriba de 500 que va a empezar un retroceso. Y creo que esta gráfica, si yo tengo que pensarla 2016-2017, baja otro escalón. Simplemente no es que vamos a volver al siglo XX, porque no vamos a volver a esta lógica. Yo creo que nos vamos a quedar en una lógica por aquí. Pero creo que vamos a tener soja a $300 por lo menos por 2 años más, porque vamos a tener bastante tiempo para que el área tenga un retroceso significativo. Los chinos van a seguir aumentando su consumo, pero la expansión que ha habido en área supera la capacidad de consumo de los chinos. Y veníamos de un mundo en el que parecía un mundo feliz, en que los países emergentes se convertían en desarrollados y todos comían churrasco 2 veces por día, y entonces en ese mundo realmente la tierra no alcanza para alimentar a la humanidad. Pero en este mundo en el que en realidad tenemos millones de personas desesperadas tratando de salir del lugar donde viven, ese mundo feliz donde el consumo de proteínas se dispara alegremente tiene que esperar. Entonces, para mí lo que me parece central, si yo te dijera qué es lo que más me impacta de la situación agrícola, es que el stock de soja va creciendo a una velocidad fenomenal. Este stock ya el año pasado era récord, a mitad de 2016 va a ser un récord todavía más alto, y a mitad de 2017 esta gráfica va a seguir subiendo, porque Brasil va a tener otra cosecha récord, salvo que el Niño los despatarre. Por área, el área de Brasil no va a bajar, va a seguir subiendo un 2-3% más, y yo tengo muchas dudas de que el área de Argentina baje, porque con una baja fuerte del maíz va a ser muy difícil que el área baje. Entonces, quienes plantan soja esperando un rebote de precios se pueden llevar una sorpresa para mí desagradable. Y así como el año pasado decíamos, si la soja se acerca a 400, vende todo lo que puedas,
Si la soja se acerca a 350, vende en una buena proporción. Ya estuvo a 350, pero cuando en Estados Unidos el cultivo peligraba. Si el clima da otra chance de esas, hay que volver a vender. Si un marciano aterriza y ve esta gráfica, no ve una baja de precio de soja. Estados Unidos y Brasil siguen en su carrera de producir soja y soja y soja. Estados Unidos, que es el sur, va a tener una cosecha un poquitito menos que el año pasado, pero simplemente porque el año pasado tuvo un rendimiento absolutamente excepcional y este año va a tener un rendimiento simplemente bueno a muy bueno. Y Brasil sigue con la soja y va a seguir con un tipo de cambio tal que le permita mantener esto andando, porque si Brasil ya frenó en todo, frenó en la industria automotriz, el Brasil industrial está parado, si además para esto implosiona, cae el gobierno. Entonces, si cuanto más baje la soja, más van a devaluar y van a seguir por esa vía. Uruguay no lo va a hacer eso, lo cual nos pone de nuevo en el mismo riesgo que tuvimos en el 2001-2002 de que Brasil se nos vaya y nosotros sigamos la película de atrás. En maíz, el panorama es un matiz distinto, porque los bajos precios lo que llevan a que haya un ajuste en el cultivo más caro y el stock de maíz ya no sube más. Sin embargo, Estados Unidos va a tener una buena cosecha, el Mercosur va a caer bastante. Para ver cuándo los precios agrícolas dan vuelta al ciclo, esta es la gráfica, el maíz es lo que hay que mirar. Y es posible que el maíz empiece a tener una cierta recuperación de precios antes que la soja, pero una recuperación que va a ser muy gradual y que yo no diría va a ser algo que lleve a que el precio del sorgo sea excelente. O sea, creo que, como se dijo antes, si pensamos en un sorgo, va a ser un precio, si sacamos 4.500 kilos, muy cercano al costo de producción. Pero el maíz es importante porque es el primero que nos va a señalizar una baja de área. El área va a ir bajando luego el área de soja, y cuando venga un problema climático fuerte, ahí los precios agrícolas van a tener un rebote consistente o significativo. En la lógica de precios, el maíz, que es el que puede rebotar primero, da la impresión que este es el maíz mayo, el maíz de la próxima cosecha, el maíz de mayo. Bueno, da la impresión que ya está intentando marcar un piso. Y yo creo que es posible que esté en una situación de piso. Lo mismo sucede con la soja, pero en este caso yo creo que en la medida en que Brasil implante el cultivo en fecha y en la medida en que en las próximas semanas Estados Unidos tenga una buena cosecha, no sé si este gráfico no da todavía algún escalón hacia abajo. Y el trigo también está en un nivel realmente muy bajo. Vamos a un Uruguay que va a tener en forma persistente un área de cultivo de invierno mucho más bajo. Entonces, ¿quién ocupa esos lugares? Yo creo que el sorgo, por ejemplo, puede empezar a tener una competencia fuerte de trigo y cebada forrajeros. Hay algunas empresas grandes que están haciendo una apuesta fuerte allí, pero en realidad creo que como gran concepto, Uruguay en estos 3, 4, 5 años va a volcar más recursos, tierra, granos, pasturas, a la ganadería, porque es en contraste el producto que no tiene por ahora oscilaciones fuertes. Entonces, la gran pregunta de los próximos años es quién va a ocupar las hectáreas que el trigo ya ha dejado y posiblemente siga dejando, la soja va a ir dejando muy gradualmente y el maíz va a ir dejando aceleradamente. Yo creo que ahí vamos a tener grandes desafíos todos. Además, China va a tener un poder negociador muy fuerte, va a seguir estando en un mundo sobreabastecido de soja, con una economía relativamente débil. Los importadores de China van a ser muy fuertes allí. Para mí, el papel del sorgo es sostener a la lechería con un costo accesible y sobre todo participar de una apuesta de Uruguay que tiene que acelerarse a una ganadería cada vez más sofisticada, intensiva, diferenciada. El área de trigo posiblemente
Sí, a diferencia de la soja, que yo creo que no vuelve a la lógica de principio de este siglo, el área de trigo posiblemente sí vuelve a la lógica de comienzo de este siglo. Va a ser difícil para Uruguay exportar con estos precios internacionales. No logramos insertarnos en el sur de Brasil, que es el mercado natural. Tenemos una competencia fuerte de Paraguay y nos ayuda que Argentina está caída. Entonces, bueno, en resumen hemos pasado de la escasez a la sobreoferta. Fracking, energías alternativas, una política de Arabia Saudita de saturar los mercados. El bajo precio del petróleo es difícil que se dé vuelta. Más área sembrada, más clima benévolo y estancamiento en los biocombustibles implica sobreoferta de granos. Es otro cambio de paradigma. Entonces, pasamos de un mundo en pánico por stock en descenso a un mundo que tiene que administrar stocks en ascenso. Bueno, de modo que para mí estos precios son los que hay hasta nuevo aviso, y hasta nuevo aviso para mí 2 años. No pensaría en algo distinto. Vamos a mantener en la región el área de soja, nosotros vamos a bajar un poco, Brasil va a aumentar, Paraguay juega por un carril de costos que va seguramente a seguir aumentando. Bueno, no se puede presupuestar la soja a más de 350 y hoy ese es un precio fantástico. Vamos a acelerar, pero bueno, yo creo que en lácteos la novedad es que China, que venía creciendo y creciendo, en 2015 fue para atrás. Entonces, acá también pensábamos, y de China tenemos siempre información imperfecta, y realmente en China hay un pasaje que sigue siendo masivo de gente que no consume a gente que consume. Hasta 2014 parecía que eso nos aseguraba. En 2015 hay un quiebre. Bueno, los precios ya lo saben. A mí lo que me parece interesante, y acá el sorgo seguro que tiene mucho que ver, y el maíz también, es que Uruguay no ha bajado la producción de leche. Por el contrario, estamos con producción de leche récord y vamos a cerrar un año récord, seguramente. Y eso me parece muy destacable. Me parece muy destacable que Conaprole y otras empresas lácteas han hecho un fondo de reserva que para mí es lo mismo que se le reclamó como política de Estado, es decir, aprovechemos la bonanza para hacer una reserva cuando vengan las pálidas. Bueno, la industria láctea lo hizo y ha logrado amortiguar el efecto externo de una manera muy fuerte. Y esta es una gráfica que sirve para las buenas y para las malas. Ahí van petróleo y leche en polvo, y realmente si uno tiene que distinguir cuál es cuál, se hace difícil. Es una gráfica que a mí me llama mucho la atención por el nivel de asociación que hay. No hay una relación causa-efecto directa, pero hay un nivel de asociación muy fuerte, de modo que cuando veáis los precios del petróleo subir, aunque sea tu costo, alégrate, pero cuando lo veas bajar, preocúpate. Y a mí me parece que lo más valioso a conquistar en estos 2 años a nivel personal, empresarial, país, es conquistar la estabilidad. Y para mí el sorgo es estabilidad y la carne es estabilidad. El precio de exportación de la carne uruguaya no se mueve de los 4.000. Cuando se mueve de los 4.000 se va a los 3.750 como mínimo y después vuelve, hoy estamos ya en 3.900. Es decir, esto sí es algo que hemos conquistado, pienso yo, estructuralmente. Es posible que en 2-3 años nos venga una competencia fuerte de Estados Unidos, nos venga una competencia fuerte de Brasil entrando en mercados que hoy no entra, nos venga una competencia fuerte de Paraguay o incluso de Argentina. Es posible, no lo podemos descartar. Pero también es posible que nosotros entremos con carne ovina con hueso, que entremos al Japón. Lo cierto es que acá, del 95 para atrás, exportar carne era exportar un commodity absoluto. Quedamos libres de aftosa sin vacunación un tiempo, vino la aftosa y yo creo que inclusive la aftosa nos hizo bien en el sentido de que nos dio un golpe y un baño de humildad y dijimos, ¿qué hay que hacer? Trazabilidad, hacemos trazabilidad. Y a partir de la trazabilidad y de las cajas negras y de etcétera, logramos una diferenciación que nunca tuvimos. Y acá es donde yo creo que tiene que haber una sinergia
y una simbiosis entre sorgo y carne vacuna que para mí es la clave de estos próximos años. Es el gran estabilizador, aunque seamos dependientes de China, no se compara con lo que es la soja. O sea, si lo de China es realmente grave, piensen ustedes lo que le puede pasar a la soja. Si lo de China es realmente grave, a la carne vacuna le va a pegar también, pero ahí el abanico es mucho más grande. Entonces, para mí, el juego es, además de usar mejor el campo natural, además de usar mejor las praderas, los puentes verdes, es convertir el rústico sorgo, que se banca la sequía y que, como decía el Tato Hoffman, muchas veces, como es rústico, lo tratamos mal, innecesariamente, y tenemos un rezago tecnológico, pero es rústico en el sentido de que de 10 años, muy mal rendimiento hay en uno, en ese sentido. Es rústicamente noble, digamos. Y es eso lo que se convierte en una carne sofisticada. Para mí ese es el negocio. Y lo otro es, tengamos en cuenta que tenemos un stock vacuno récord y que estamos pasando, y todavía no nos damos mucha cuenta, de una ganadería que perdía hectáreas a una ganadería que va a empezar a ganar hectáreas. Veremos quién financia los $1.000 y pico que cuesta el dejar la soja para meter ganado. A algún banco, a algún fideicomiso, a alguien se le va a ocurrir la manera. Pero si la soja, como yo creo, va a seguir a 300, más o menos $20, y si la carne que exportamos, como yo creo, va a seguir muy cerca de 4.000, de alguna manera se va a dar ese pasaje. Y entonces, si se da ese pasaje y ya tenemos una carga alta, el sorgo va a tener que estar para cuidar a los terneros y las vacas en agosto, septiembre, cuando estén con poco pasto, va a tener que estar para acelerar la invernada y va a tener que estar para sostener un crecimiento ganadero que yo creo que se va a seguir dando. Y va a tener que estar para que se aproveche una relación flaco-gordo que va a seguir siendo interesante para el invernador. Porque en términos de carga, con el actual nivel tecnológico, la ganadería juega al límite. Vamos a tener, como yo decía, en 2-3 años vamos a empezar a sentir una competencia fuerte de Estados Unidos, porque luego de una caída muy grande en la producción de terneros, en el stock general, en el stock de vaca de cría, los tiempos de maíz caro y etanol fueron devastadores para la ganadería de Estados Unidos. Con maíz barato y con precio de la carne cara, Estados Unidos está revirtiendo el ciclo. Le va a llevar unos años, pero va a aparecer con más oferta. Veremos cómo competimos ahí. La marcha de los precios va a depender de la marcha del precio del petróleo. Y ahí toda proyección de largo plazo es muy aventurada, y menos que nosotros, que no tenemos un barril de petróleo, nos pusiéramos a decir qué va a pasar. Lo que dice The Economist es que este es el año piso de precios. Yo me permito ser muy cauto con esto en el sentido de que Irán, si Irán consolida ese acuerdo político que tiene con las grandes potencias y vuelve a exportar, mucho me temo que esta gráfica que ya plantea un rebote para 2016 no se dé. Y mucho me temo porque si el petróleo sigue bajando, van a seguir bajando los granos y el combustible en Uruguay no se entera. Es decir, el grave problema que tenemos es que se desploma el petróleo en el mundo, pero nosotros seguimos jugando como en las épocas de petróleo caro, prácticamente. No notamos ese cambio tan radical que sí notan todos los demás. Entonces, bueno, de todos modos, The Economist, que tiene un equipo de decenas de personas trabajando en esto, ve que estamos en el fondo del ciclo y que las materias primas, o por lo menos el petróleo, va recuperando. En la soja también la ve en el mínimo, pero miren lo que es la recuperación que ve The Economist para la soja. O sea, sí, el año que viene valdría $10 más que y el otro valdría $5 más, pero es una recuperación sumamente gradual hasta en el 2019 llegar a los $400. Esta es la referencia de Estados Unidos. Saquémosle 30 dólares de prima. La perspectiva es que demoramos en volver a la soja de 400, no a la de 500. Estamos en un mundo de cambio climático, estamos en un mundo de clima alterado. Por supuesto que todas estas cosas, si viene una sequía grave en algún lugar, vamos a volver a tener soja de 500. Pero
es esperar por algo azaroso. Yo creo que en la medida en que la revolución energética continúe, tenemos que acostumbrarnos a que las materias primas tienen de nuevo un precio bajo y hasta que no bajemos el costo aquí, la vamos a tener muy complicada, salvo que nos subamos a el sector que se sofisticó en estos años, que es la carne vacuna. Y lo otro es que yo creo que por más que el Banco Central le ponga un pie en el freno al dólar, a la larga la moneda termina obedeciendo los fundamentos del mercado. A la corta, gradualmente y de una manera aceitada, o a la larga de una manera abrupta, porque la economía empieza a ir para atrás. Pero a la larga, en situaciones adversas, no hay nada mejor que estar en un sector exportador, como estamos todos. Entonces, yo creo que vamos a tener en 2016 un dólar arriba de 30 y vamos a tener por varios años un dólar que va a subir más que la inflación, y eso a la larga va a reactivar todo. Yo creo que a la larga pienso yo, desde hace tiempo, que 2015 y 2016 son los años realmente difíciles para las exportaciones, y de 2017 en adelante vamos a ver de nuevo las exportaciones crecer por tipo de cambio ajustado. En estos 2 años lo que es clave es tener buenos rendimientos. Yo creo que tenemos suerte que tenemos niños. Si tuviéramos niña en esta situación sería prácticamente una cosa caótica, y para los lácteos y para la ganadería el niño puede significar sequía y complicar a nuestros competidores de Oceanía. Entonces, bueno, veníamos con una recuperación muy interesante del dólar que se quedó ahí, en los 28.50, 28.60. Para mí es un factor de mediano plazo clave. Si estamos vinculados a la exportación, esta gráfica, que mientras duró la bonanza de las materias primas era de un dólar planchado y de una moneda de los países exportadores de materias primas extremadamente fuertes, el dólar australiano valía 10% más que el dólar de Estados Unidos, hoy vale 30% menos, pero son países que no tienen historia de inflación. Acá hay que obedecer al mercado, pero a la vez mirar de reojo los datos inflacionarios. Entonces, para mí, lo que viene el año que viene en adelante va a haber un ajuste fuerte en lácteos y en granos, que ya lo vemos. Luego va a venir un aumento gradual de los precios. Yo tengo dudas de que esta ayuda de Fonterra haya que tomarla como que ya se solucionó todo, que venimos de 2 subas muy buenas desde precios muy bajos, pero me parece que todavía falta para decir que lo peor ya pasó. Veremos cuánto impacta la producción de primavera de Nueva Zelanda en los lácteos. Pero sí que va a empezar a actuar la reducción en la oferta gradualmente. La cotización del dólar va a subir por arriba de la inflación por bastante tiempo más, y a la larga van a terminar bajando los costos en pesos, por las buenas gradualmente, o por las malas como en Brasil, porque la economía se cae en una recesión. Entonces, en realidad me parece que el panorama, yo no diría que es negro ni que es oscuro. Por supuesto, si fuera un remitente de Indulaxa que está cobrando 4 pesos, el panorama es negro y oscuro. Y por supuesto que hay muchas situaciones que son muy complicadas. Si soy un arrendatario que estoy jugado de palo a palo a la soja, estoy en una situación muy complicada. En un país agroexportador diversificado, con una ganadería fuerte y en esquemas que tengan más o menos bien armados, si cruzo esta primavera bien ayudado por el clima, cruzo la primavera y el verano, tengo un rendimiento bueno agrícola y tengo una ganadería más o menos bien armada, voy a tener luego un tipo de cambio que me va a ir ayudando a cruzar este periodo de bajos precios, y luego voy a tener una suba gradual de precios en dólares que se va a potenciar con esa suba del tipo de cambio, de modo que yo creo que tenemos toda la chance de cruzar 2 años difíciles con un crecimiento económico menor al de antes, con márgenes menores a los de antes, pero creo que es incluso la propia lógica de crecimiento económico la de alternar años acelerados con años de freno. Esperemos que en los años de freno no nos pase como a Brasil y no nos pase posiblemente como a Argentina. Es decir, veremos qué sucede en Argentina después de las elecciones, pero yo diría que más o menos es la misma película que vamos a ver en Brasil.
antes de las elecciones está todo bien, está todo tranquilo, gana el oficialismo y después la verdad asoma en toda su crudeza. Y ese puede ser otro factor que acelere al dólar en Uruguay, porque veremos qué dólar tiene Argentina después de las elecciones. Entonces, si tenemos un proyecto claro, si tenemos una buena gestión agronómica, si tenemos objetivos claros y no tenemos una sequía, lo que no puede pasar es ni combinación de sequía y atraso cambiario, ni sequía y bajos precios. No podemos tener ni atraso cambiario ni sequía. Si hay una cierta flexibilidad y si hay un clima normal, el tipo de cambio va a ser lo que nos va a ir sacando y la gradual recuperación que va a venir después. Y lo que tenemos es una situación niño fuerte. Esto me parece interesante como mirada de lo que se está viendo en materia climática. Y me parece que una cosa interesante que tiene el sorgo es que si yo tengo sorgo, digan lo que digan estos mapas, ninguna situación es de catástrofe, pero potencialmente tenemos una primavera y un verano lluviosos por delante. El mapa de la izquierda que nos muestra para el sur de Uruguay una situación neutral es septiembre, octubre, noviembre. El que está a la derecha es octubre, noviembre, diciembre. Ahí ya el agua aparece para todo el territorio uruguayo. Estos son los mapas de la Universidad de Columbia, capaz que ustedes ya los conocen. Noviembre, diciembre, enero, la lluvia instalada arriba nuestro. Y diciembre, enero, febrero, va bajando un poquito el tono. Este es un tono no de exceso de lluvia, sino de probabilidad de que la lluvia sea mayor a la normal. Pero para pasar una crisis, me parece, en un verano, en una primavera y verano, mucho mejor esto que lo contrario. Y acá, simplemente, lo que muestran los mapas por ahora es que septiembre no va a ser un mes llovedor. Este es el mapa que había hoy de mañana, el de la tarde trae un poquito más de agua para la segunda quincena, pero en septiembre el Niño no se va a manifestar, aparentemente sí en el resto. Entonces, para mí, entre clima y economía, tenemos ahí las dos variables para cruzar este momento. Es decir, hay que asegurar rendimientos que sean aceptables a excelentes. Entonces, creo que sobre esa lógica y sobre una lógica de alto riesgo vamos a ver muchos agricultores en la región dejar de lado el maíz en suelos que no sean óptimos. El efecto dólar va a demorar un poco más o un poco menos, dependiendo de la estrategia del Banco Central, pero va a hacer efecto. Y me parece que la jugada es optimizar la sinergia de la ganadería con el sorgo. La verdad que no sabía que el enfoque que iba a tener la charla previa, pero me parece que es hacer esos números, optimizar la eficiencia de conversión, optimizar el rendimiento y por ahí se cruza bien. Hay que invernar todo lo posible. Yo creo que la lechería tiene un periodo prolongado que va a ser complicado, salvo que el Niño marque una situación de sequía fuerte en Australia y una situación de sequía, aunque sea parcial, en Nueva Zelanda. Yo creo que lo otro que sigue de la época anterior es que la necesidad de alimentos va a seguir estando. Vamos a ser 9.000 millones en el 2050, vamos a ser 10.000 millones a fin de siglo y vamos a tener una necesidad enorme de producir alimentos porque además las zonas que más crecen en población son las más complicadas. El problema que tenemos en Uruguay yo le llamaría de rezago energético. Tenemos un mercado de energía que funciona mal, porque es un monopolio, por las razones que ustedes quieran diagnosticar, en las que no voy a entrar. El problema que tenemos es de rezago energético. Entonces, lo otro que a mí me parece importante es que entre producir un grano que yo le voy a tener que llevar 400 kilómetros a puerto y después 20.000 kilómetros a China, y producir un grano que yo consumo ahí, o en lo del vecino, o en lo de el feedlot que está a 10 kilómetros, el grano que no se mueve va a tener una ventaja fundamental, porque con este gasoil, producir soja barata para llevarla al otro lado del mundo, pasando por el costo Uruguay de transporte, va a ser muy difícil. Ahí es donde tenemos, me parece, un gran problema. Eso es lo que nosotros estamos viendo. He tratado de ser hipersintético para dejar tiempo a preguntas y bueno, para optimizar el tiempo luego de una jornada que ha sido extensa. Creo que hay un cambio de paradigma
realmente fuerte que cuesta asumir a todo nivel. Y creo que allí el sorgo sale bien parado. Esa flexibilidad que tiene el sorgo lo ayuda a que en los tiempos buenos, como va atado al precio del maíz, logramos un cultivo de poco riesgo que se paga bien. En los tiempos malos en los que el maíz nos va a hacer una presión a la baja sobre el precio del sorgo, la flexibilidad de usarlo como silo de planta entera, para usarlo como forrajero, o usarlo ocasionalmente para granos si tengo un feedlot que me lo va a comprar ahí cerca, bueno, es lo que le da esa ventaja. Me parece que el sorgo para grano, salvo en Alur, va a ser un negocio bastante acotado, pero el conjunto de opciones y el bajo riesgo me parece que llevan a pensarlo que, bueno, si yo ese sorgo lo convierto en carne de novillo y el precio de exportación sigue a $4.000, vamos a tener ahí un camino que me parece que es seguro y que sigue siendo sumamente favorable. Así es como la vemos. Les agradezco muchísimo el tiempo y quedo a las órdenes.